Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Un fuerte aplauso al Señor, amén. Buenos días, ¿cómo estamos? Bendecidos, ¿verdad? Bueno, yo les voy a invitar que se pongan otra vez sobre sus pies. Vamos a pedirle al Señor. Es un gusto estar aquí. Seguimos en el camino del Señor. Si no nos ven es porque estamos colaborando allá de aquel lado para pie de la cuesta, allá en el eclipse, pero seguimos adelante y nos da gusto verlos. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a pedirle que nos ayude, ¿les parece? Sí, bueno, extiendan sus manos sobre mí y le vamos a decir: Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos tienes en tu camino, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos va a revelar tu palabra, Señor, día a día. Gracias porque tú has preparado nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Gracias porque tú nos amas, Señor, y nos has amado, Señor, con amor eterno, Señor. A ti te damos toda la gloria, Jesús. Bienvenido, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Te honramos y te bendecimos. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Amén. ¿Pueden ocupar sus lugares? Bueno, pues el tema de esta mañana se llama Sigamos a Jesús. Y vamos a ver la historia. ¿Sí? ¿Cómo? A ver, los niños pueden salir a su clase. A ver, ¿dónde están los niños? Córrale, córrale. ¿De qué lado? Para allá, ¿verdad? Gracias. Entonces vamos a hablar la historia de un hombre del Antiguo Testamento llamado Moisés. ¿Cuántos conocemos la historia de Moisés? ¿No la conocen los demás? Bueno, vamos a más o menos verla. En el tiempo de cuando los hebreos eran esclavos de Egipto, el pueblo de Israel se empezó a multiplicar, los hebreos empezaron a ser muchos. Entonces a Faraón no le gustó eso. ¿Quién era Faraón? Era el máximo dirigente del pueblo. Entonces no le gustó eso y lo que hizo fue mandar a matar a todos los niños. Y Moisés era un niño, acababa de nacer, y su mamá lo aventó sobre el río. Entonces se fue en una canastita sobre el río y la hija de Faraón lo agarró y lo adoptó. Entonces Moisés era judío, era hebreo, pero creció en Egipto. Y pues ahí estudió, ahí en Egipto eran las mejores escuelas, bibliotecas, y ahí él se preparó. Entonces, pero él creció sabiendo que era judío y él veía a su pueblo que sufría a manos de los egipcios. Y en una ocasión estaba un egipcio maltratando a un hebreo y él se molestó mucho. Entonces mató al egipcio. Oigo eco, no sé si solamente soy yo, así se oye. Ok, entonces mató al egipcio. Después, más adelante, vio pelear a dos hebreos y les llamó la atención y les dijo: oigan, son hermanos, no se anden peleando. Entonces uno de los hebreos les dijo: ¿qué? Dice: ¿a poco nos vas a matar como mataste al egipcio? Entonces ahí Moisés ya tenía 40 años y vemos que él quería liberar a su pueblo, pero ahí también su pueblo no lo aceptaban como un líder, no lo aceptaba, ¿verdad? Entonces Moisés tenía buenos deseos, era muy preparado, ya tenía 40 años, pero le faltaba algo muy importante, que ahorita lo vamos a ver ahí en Éxodo 3, del 2 al 5. Entonces vemos que así como Moisés, ¿verdad? A veces
también nosotros nos sentimos ya listos, preparados para llevar a cabo la obra de Dios, porque no es lo mismo, ¿verdad?, estar preparados secularmente que por ejemplo hacer esto, servir al Señor, porque secularmente te puedes preparar, pero en el Señor sabemos que esta obra no es de nosotros, no es por nuestras capacidades, no es por nuestros dones, es el Espíritu Santo obrando, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió con Moisés. Vamos a ver ahí Éxodo 3, del 2 al 5, dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza. Vamos a hacer un paréntesis aquí en la lectura. Era normal que en el desierto las zarzas eran los arbustos que se quemaban por el fuego, por intenso calor, entonces se quemaban, pero así como se quemaban, así desaparecía el fuego. Pero aquí a Moisés lo que le llamó la atención es que esta zarza estaba ardiendo, pero no dejaba de arder, no se consumía el fuego, sino que estaba el fuego, ¿verdad?, en todo. Entonces dice aquí que él le llamó la atención y fue a ver. Pero cuando iba a ver, lo llamó Dios, dice, de en medio de la zarza. Entonces vemos aquí que el fuego no era por el intenso calor del desierto, sino que el fuego era Dios el que estaba ahí adentro del fuego. Entonces Dios le dijo a Moisés, dice: Moisés, Moisés. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. La zarza eran ramas secas. Secas. ¿Qué pasa con las ramas secas? Pues se secan y ya, ahí están. Pero aquí estaba el fuego del poder del Espíritu Santo. Entonces Moisés, Dios lo estaba preparando, muy, ¿verdad? Ya bien confianzuda yo. Moisés ahí tuvo un encuentro con Dios, y ese encuentro es el que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. No solamente de vez en cuando, ¿verdad?, buscar a Dios, sino en todo momento, que nuestra búsqueda sea constante. Entonces ahí Moisés tuvo un encuentro con Dios y fue lleno también de la presencia de Dios. Así Dios ahora, así como a Moisés, que Dios lo iba a usar para liberar al pueblo de Israel, así Dios está levantando una generación que vamos a bendecir a los demás. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? ¿Cuántos queremos que el Señor nos levante, verdad? Nos dé ese fuego, esa pasión por buscarle y también por compartir lo que Él tiene para las demás personas. Entonces, Moisés lo quiso hacer en sus fuerzas, pero a veces también nosotros así queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, ¿verdad? Y se nos olvida que es Dios el que tiene nuestros tiempos en sus manos. ¿Y qué sucede aquí? Nosotros tenemos que tener la convicción de que todas las cosas Dios las tiene bajo su control. Todas las cosas. Así sea lo más mínimo, Dios lo tiene bajo su control, pero que también nosotros no podemos hacer nada si no lo tenemos a Él. No podemos avanzar lo que nosotros queremos si nosotros no contamos o reconocemos a Dios en nuestras vidas.
Vamos a ver lo que dice 2 de Corintios 4:7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios nos está levantando, Dios nos está preparando, pero dice que la excelencia del poder es de Dios. Antes de conocer al Señor éramos como esas ramitas secas, ¿sí? Si no tenemos en cuenta a Dios, nosotros somos esas ramitas secas. ¿Qué pasa con esas ramitas secas? Pues son ramitas secas, nada más. Pero cuando nosotros dejamos entrar el poder del Espíritu Santo, nuestra vida puede ser transformada. Yo creo que a todos nosotros nos pasó, ¿verdad? El Señor, a partir de que Él se apareció en nuestras vidas, empezó a darnos un propósito, empezó a darnos dirección, empezó a darnos ánimo, empezó a darnos fe, ¿verdad? Y nuestra vida ya no es igual que antes de conocer al Señor. Eso sucede porque desde el momento que nosotros hemos decidido recibir a Cristo, dice, el poder de Dios se ha manifestado. Y nosotros seguimos siendo barros de barro, vasos de barro. Pero lo que tenemos ahora es el tesoro de la palabra de Dios, es a Jesús, ese tesoro. Y si tú no lo has experimentado, pues tú puedes pedirle a Dios, Señor, dame ese fuego, esa pasión, ese ánimo, que yo no me conforme a cómo piensan los demás, a cómo piensa este mundo, sino que yo piense como tú quieres que yo piense. Ese es el tesoro, la palabra de Dios, que nos hace pensar de una manera diferente. Fíjense lo que dice aquí, en 1 Corintios 1, 26 al 27. Esto es bien importante porque nos hace reconocer de dónde Dios nos ha sacado. Y aquí dice, pues miren, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Así que podemos tener nosotros el máximo grado de estudios, pero para el Señor todos nosotros somos iguales. Dios nos ama a todos por igual. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Siéntete amado, ¿verdad? Dios nos ama. Y dice aquí que para el Señor no hay muchos nobles, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces nosotros somos personas normales, ¿verdad? Normalitas, con 2 ojos, una nariz. A ver, ¿quién tiene 2 narices? Nadie, ¿verdad? Todos tenemos una nariz. Todos somos normales. Pero lo único que nos diferencia, ¿verdad?, de los demás es el tesoro que tenemos en nuestro corazón, que es la palabra de Dios. Entonces nosotros, como dice la palabra, Dios nos está levantando y podemos orar, ¿verdad?, por los enfermos. Oramos por los enfermos, pero ¿qué dice la palabra? Es Dios obrando a través de nosotros. Tal vez tú le hablaste de Dios a alguien y dijiste, no sé de dónde me salieron tantas palabras. Pues la palabra de Dios dice, abre tu boca y yo la voy a llenar. Es Dios el que está obrando a través de nosotros. Es el poder de Dios. Por eso yo te animo en esta mañana. Sigue adelante, sigue ministrando, sigue hablando de otros, de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sí? Como en el caso de Juan. Fíjense, Juan también, ahí en San Juan 1:9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo.
aquella luz verdadera. Dice la palabra que nosotros éramos un pueblo que estábamos en tinieblas, pero que la luz del Señor se posó sobre nuestras vidas. ¿Sí? Y esa luz, dice, venía a este mundo. Y la luz vino hace más de 2000 años. Jesucristo, la luz, vino a este mundo. ¿Sí? Y Él nos vino a dar dirección. Él nos vino a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Es Jesús. Y así como Dios utilizó a Juan para llevar esa luz, así Dios hoy está levantando familias enteras. Está levantando a jóvenes, está levantando a mujeres, a hombres que quieren llevar esa luz. Esa luz que nosotros necesitamos, ¿verdad? Y que los demás también los necesitan. Entonces Dios puede usar tus manos. A ver, levanta tus manos. Dile: Señor, aquí están mis manos. Señor, gracias, porque tú las vas a usar para tu reino, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén. Ahora dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces Jesús dice que Juan lo andaba anunciando. Y en San Juan 1, 33 al 34 dice: y yo no le conocía. Fíjese, eso decía Juan. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces Juan dice que no conocía a Jesús, pero que el Espíritu Santo le dijo: quien veas descender el Espíritu Santo, dice, ese es mi Hijo. Así le dijo Dios, ¿verdad? Entonces, a través de ese testimonio que Juan andaba dando, muchos se acercaron a Jesús. Y él les decía: arrepiéntanse, acérquense, porque el reino de Dios se ha acercado. Jesucristo nos trajo el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué a veces nos sentimos tristes? Nos sentimos como que se nos van las fuerzas. Cuando tenemos al Espíritu Santo que nos aviva, dice la palabra, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y el Espíritu Santo hoy está con cada uno de nosotros porque nos quiere usar para que demos testimonio de lo que Él ha hecho en la cruz. ¿Sí? Ese poderoso testimonio de que Jesucristo murió, pero que también resucitó al tercer día. Jesucristo no se quedó en la tumba, Jesucristo resucitó. Amén. Como que no los veo, yo le estuviera dando un fuerte aplauso al Señor, porque Jesús resucitó. Gloria a Dios. Fíjense, entonces Juan andaba dando testimonio de Jesús. En San Juan 1, 36 al 37 dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, eso ya lo vimos, ¿verdad? Sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En una ocasión estaban Jesús y sus discípulos, y Jesús les preguntó a sus discípulos: la gente, ¿quién dicen que soy yo? Y empezaron a decir: no, pues dicen que eres un profeta, que eres Elías, que eres un maestro. Y Jesús les dijo: ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dijo: maestro,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es importante que tú y yo sepamos quién es Jesús. ¿Por qué es importante? Porque nosotros debemos hacernos esta pregunta: ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué lo seguimos? ¿Por qué venimos a este lugar? ¿Por qué venimos? ¿Verdad? Entonces, ahí medítalo en tu corazón. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y vamos a ver más adelante algo importante que dice aquí. Dice, y mirando a Jesús, fíjese, Juan mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Dice, lo oyeron hablar dos de sus discípulos y siguieron a Jesús. Entonces él les dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan estaba diciendo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué es importante esta palabra Cordero? Porque el pueblo de Israel festejaban cada vez que habían sido liberados de Egipto. Ellos festejaban, era la Pascua. Fíjense, después de estar esclavizados, que eran atormentados, eran explotados, ¿verdad? Ellos salieron de Egipto y ellos festejaban. Dios les dio órdenes que mataran un cordero. Entonces para ellos era importante y hacían una fiesta. Por eso aquí cuando Juan se refiere a Jesús, he aquí el cordero. ¿Qué pasaba con el cordero también? Había sacrificios en el Antiguo Testamento que de acuerdo a la economía las personas llevaban su sacrificio y el máximo sacrificio era un cordero. Entonces ponían las manos, si tú habías pecado, ponías las manos sobre el cordero y tus pecados se pasaban al cordero. Y mataban el cordero y con su sangre eran cubiertos los pecados. Pero cuando aquí Juan dice, he aquí el Cordero, ¿por qué se estaba refiriendo a Jesús como el Cordero? Porque como dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entregó a su Hijo, ¿a qué? A morir en la cruz. Él era el Cordero y todos los pecados de nosotros, todos los pecados de la humanidad fueron puestos sobre Jesucristo. Y dice la palabra que no solamente nuestros pecados fueron cubiertos, sino que nuestros pecados fueron totalmente borrados. ¿No le das un aplauso al Señor? Gracias, Señor. Decir a qué venimos a la iglesia es decir, porque Jesucristo ha perdonado mis pecados, porque Jesucristo ha borrado mis pecados, ha borrado mis rebeliones, ha borrado mis maldiciones. Hay maldiciones, ¿verdad?, que nuestros antepasados, nuestros padres han hecho, tal vez asesinato, violaciones, drogadicción, alcoholismo. Y si nosotros no nos acercamos a Jesús, nosotros y nuestras generaciones venimos arrastrando una maldición. Por eso es que nosotros estamos aquí, porque Jesucristo perdona nuestros pecados. Nosotros éramos como esas ramas secas, no teníamos propósito, pero Jesús a eso vino. Fíjense lo que dice Colosenses 2:14. Hoy es el día, hermanos, de salvación. Hoy es el día en que se van a romper maldiciones en el nombre de Jesús.
Hoy el Señor está trayendo una revelación a nuestras mentes. Está trayendo libertad en el nombre de Jesús. Fíjense lo que dice este pasaje. Nosotros ya no tenemos por qué sufrir, por qué cargar esas maldiciones. ¿Por qué? Porque dice aquí Colosenses 2:14. Fíjense lo que hizo Jesús. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Había un acta que decía que nosotros teníamos que ser así porque nuestros padres vivieron así, que nosotros merecíamos la muerte porque habíamos pecado, que nosotros meríamos lo peor porque así hemos vivido, porque no buscamos a Dios. Todo lo malo estaba en contra de nosotros. Pero aquí dice que toda esa acta de decretos que había en contra tuya y en contra mía, Jesucristo la anuló en la cruz del Calvario. Sí, dice toda acta que era contraria, que decía que no podíamos, que no podía salir nada bueno de nosotros. Jesús la clavó en la cruz. Toda acta que nos imposibilitaba y decía que de verdad es por su gracia, el Señor. Por eso ahora nosotros debemos reconocer que lo que tenemos, que lo que somos, se lo debemos a Él, a lo que Él hizo en la cruz. Dice, quitándola de en medio, Jesús quitó el acta, la anuló y la clavó en la cruz del Calvario. Para que ahora tú y yo tengamos vida eterna, tengamos salvación. ¿No te da gusto? Dale un fuerte aplauso al Señor. Dile gracias, gracias Padre. Yo soy libre por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí, Señor. Y ahora nosotros podemos decir, como dice la palabra, Dios nos dice, bástate mi poder, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué es lo que tú no puedes hacer? ¿Qué es lo que te está deteniendo para que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida? ¿Qué es? No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Aquí hay jóvenes. Dios nos ha prometido vida eterna. Dios nos ha prometido, dice la palabra en Juan 10:10, el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, pero Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Los sueños que has perdido, recupéralos en el nombre de Jesús, porque si tú estás aquí es porque el Señor te trajo a este lugar. Y Él va a cumplir su propósito en tu vida y en la vida de tu familia. A lo mejor tú dices, ay, que mi familia no quiere. No importa, tú y yo debemos persistir, porque Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tal vez tienes alguna situación, algún hermano, alguien que está en una adicción. Para el Señor no hay nada imposible. Solo cree y verás la gloria de Dios. Amén, gracias Dios. Sí, mis hermanos, entonces nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Persistir, no dejar de pedirle al Señor. El pueblo de Israel, cuando eran esclavos, ellos estaban pidiéndole a Dios que les enviara un Salvador. Y Dios en su momento utilizó la vida de Moisés. No dejemos de orar, no dejemos de pedir. No olvidemos por qué causa nosotros estamos aquí, ¿verdad? Porque cuando el Señor Jesucristo vino a nuestras vidas, yo lo digo por mí, yo tenía 17 años cuando el Señor me alcanzó. Yo no tenía propósito. Yo pues ni sabía ni para qué había nacido. Pero me empiezan a hablar de Dios y yo empiezo a conocer a Dios. Empiezo a platicar con Dios. Y Dios no es una religión. Yo empecé a encontrarme con Dios y le pedí perdón, ¿verdad? De todos mis pecados.
Y el Señor cambió el rumbo de mi vida. Así hoy yo creo que va a cambiar tu vida o la vida de alguien. No pierdas la fe. Si tú creíste en el Señor, por eso estamos diciendo, ¿a qué venimos a la iglesia? Porque Jesucristo perdonó nuestros pecados, porque Jesucristo nos ha hecho libres. ¿Sí? Entonces dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Pero así como la luz, Juan andaba dando testimonio de la luz. Jesús es la luz. Jesús llegó a nuestras vidas. Y si llegó a nuestras vidas, no se me hace bien que esa luz la escondamos. Hay otros que necesitan esa luz. Y dices tú, pero ¿cómo, verdad? ¿Cómo les voy a hablar? ¿Cómo les voy a decir? Bueno, empieza hablando lo que Dios ha hecho en tu vida. Empieza diciendo, mira, yo empecé a ir tal vez porque me invitaron, pero ahora sé y conozco que Dios murió en la cruz por salvarme a mí. Así de sencillo. Y el Espíritu Santo, yo te aseguro que el Espíritu Santo te va a dar las palabras que tú necesitas para compartir lo que Él quiere que tú compartas. ¿Sí? Fíjense, vamos a ver aquí la palabra de Dios en Hebreos 12:1. Gracias. Hebreos 12:1 al 3. Ya lo tenemos. Fíjense, hermanos, lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, fijémonos entonces que nos rodean muchas personas que demostrarán su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado, que nos hace caer tan fácilmente, ¿verdad? Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos debilidades, padecemos, ¿verdad? Por eso estamos aquí, porque necesitamos a Jesús, necesitamos seguir a Jesús, porque batallamos con nuestro carácter, con el temperamento, batallamos con las cosas, ¿verdad?, que suceden en el mundo, con las presiones, con el estrés, con problemas, todos, mis hermanos. Por eso estamos aquí, porque necesitamos a Jesús. ¿Cuántos necesitamos a Jesús? Amén. Y yo los felicito de verdad porque están aquí escuchando la palabra. Dice, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Dice el 2, fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Y aquí está este pasaje importante. Dice, si alguna vez se sienten desfallidos y agobiados, piensen en Jesús. ¿Cómo se habrá sentido Jesús? ¿Verdad? Si alguna vez tú te sientes humillado, te sientes despreciado, te sientes, como dice la canción, ¿verdad? Que nadie me quiere, todos me odian. Dice, cuando nos sintamos así, que pensemos en Jesús. Pensemos cómo se pudo haber sentido Jesús al morir en la cruz, al pasar todo ese sufrimiento, al pasar todas esas ofensas, esas humillaciones, y lo hizo por amor a nosotros. Dice, si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Pensemos en Jesús. Dice que nos despojémonos de todo peso. Jesús ya pagó en la cruz por los pecados que hemos cometido, por los que vamos a cometer, ya pagó. ¿Qué hay que hacer cuando fallamos? Ir al Padre y decirle, Señor,
ayúdame, por favor, ayuda mi debilidad, ayuda mi flaqueza, ayúdame. Y el Señor te va a decir, bástate mi poder, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dice que nos debemos de despojar de ese peso. Dice en otra versión, quitémonos de todo peso del pecado. ¿Qué hace el pecado entonces? Nos hace pesados. Hay gente, ¿verdad? Y todos pecamos, pero hay personas que no tienen al Señor y lo único que sienten es un cargo de conciencia, porque siguen fallándoles a sus familiares, a sus hijos, a su familia, ¿verdad? Siguen fallando y siguen fallando y siguen fallando. Pero para eso vino Jesús. Estaba la mujer samaritana y la mujer samaritana buscaba en los abrazos de los hombres lo que su alma necesitaba. Y ese día que tuvo un encuentro con Jesús, ella encontró la verdadera razón de su existir. Sí, esa es la verdadera razón de nuestro existir. Entregar nuestra vida al Señor. Yo les invito a que se pongan en pie. Vamos a hablar con Dios, le vamos a decir, Señor, en tus manos está mi vida, Señor. Tú me conoces perfectamente. Tú conoces cuando me acuesto, cuando me levanto. Tú me conoces y estás conmigo en todas las situaciones, Señor. Tú sabes de mis padecimientos, de mis debilidades, Señor. Yo te pido perdón en esta mañana, Señor. Te pido perdón, perdóname, Señor. Y yo sé que tú me perdonas, Dios. Gracias, gracias por tu perdón. Gracias porque tú quitas toda culpa, Señor, de mi corazón. Tú quitas toda condenación. Hoy, Señor, hoy tú estás trayendo paz a mi vida y convicción. Tu Espíritu Santo hoy está hablándome y me va a seguir hablando y me va a seguir guiando a toda verdad y a toda justicia. Espíritu Santo, bienvenido. Necesitamos ese fuego, Señor. Así como tú hablaste sobre esa zarza, así como tú hablaste sobre la vida de Juan que daba testimonio de Jesús, así queremos ser nosotros. Queremos seguir dando testimonio de Jesús hasta que vengas. Sí, Señor, queremos seguir hablando de lo que tú has hecho en la cruz. Gracias, queremos seguir hablando que tú resucitaste el tercer día y que tú ahora estás sentado a la diestra de Dios, intercediendo por mí y por aquellos que no te tienen, Señor, en su corazón, Señor. También te pedimos por nuestra familia, Señor. Alcánzalos, tócalos y úsame a mí para ser ese instrumento que lleve tu luz. Ayúdanos a perdonarles las ofensas, ayúdanos a bendecirlos, ayúdanos a amarlos, Señor, como tú nos has amado a nosotros. Gracias te damos, amado Dios. Gracias, Espíritu Santo. Siente el toque del Señor ahí en tu corazón. Él te está llenando hoy. Hoy, este día, está derramando ese fuego sobre ti. Y desde hoy el Señor está rompiendo cadenas, está rompiendo ataduras, está rompiendo maldiciones. Porque Él ya pagó hace más de 2000 años por esas maldiciones, por esos pecados. Él ya pagó, ya anuló el acta de los decretos. Dale gracias, gracias porque somos libres, Señor. Gracias porque somos felices, porque te tenemos a ti y tú eres lo mejor de nuestra vida, Señor. Gracias, gracias, Señor. No te canses de darle gracias, no te canses de hablar con Dios, no te canses de honrarle. Aleluya, sí, Señor. A ti sea toda la gloria, Jesús. Por tu gracia estamos aquí, Señor. Gracias, gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Aleluya, sí, Señor. Sí, Padre, gracias. A ti sea toda la gloria.